Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre el tema de parálisis debido a los nervios oculomotores. Entonces, como introducción, vamos a hablar sobre el tercer par craneal, el troclear y el abducens. El oculomotor es el tercer par craneal, el troquial es el cuarto y el abducens sería el sexto par craneal. Todos esos son nervios craneales motores del globo ocular y la parálisis de estos nervios se conoce como parálisis de los nervios motoroculares. Las parálisis de los nervios motores oculares pueden ser pueden ser parciales o pueden ser completas, pueden ser congénitas o adquiridas, aisladas o asociadas a otra patología neurológica. Pueden ser el resultado de lesiones ubicadas desde los núcleos de los nervios motores hasta la terminación del nervio en los músculos extraoculares dentro de la cavidad orbitaria. La presentación clínica, el diagnóstico y el tratamiento de las parálisis de los nervios motores oculares dependen del tipo de parálisis, la edad del paciente, la etiología y otras afectaciones neurológicas asociadas. Entonces a continuación vamos a empezar a ver específicamente la clínica de las parálisis del nervio oculomotor o el tercer par craneal. Entonces, causas de la parálisis por el nervio oculomotor o el tercer par craneal. Entonces, dependiendo del nivel donde sea la lesión, vamos a tener las características clínicas. Entonces, por ejemplo, si la lesión es en el núcleo, las causas pueden ser infarto, desmielinización o tumores metastásicos. Y entonces las características es que aquí va a haber una ptosis bilateral, una midriasis también bilateral por ser en el núcleo, o una parálisis del recto superior contralateral o del recto medial ipsilateral del recto inferior o del oblicuo inferior. A nivel, si tuviéramos una lesión a nivel del fascículo, entonces causas por infarto, igual, desmielinizaciones o en raras ocasiones tumores. Y los síndromes que nos van a acompañar en este caso, el de Weber, de Benedict, de Nagel. Y si fuera a nivel del basilar, entonces vamos a tener una parálisis aislada del tercer par craneal. Y así, si fuera a nivel del seno cavernoso, entonces aquí sí las causas ya son mayores, ya puede ser por fístulas carótidas cavernosas, síndrome de Tolosa-Hunts, meningiomas, carcinomas, tumores metastásicos o por herpes zóster. Y si la lesión es a nivel de la órbita, por algún pseudotumor, algún trauma o algún tumor, entonces vamos a tener igual un evento aislado del tercer par craneal, proptosis y pérdida de la visión. Entonces, la etiología de la parálisis del tercer par craneal puede ser congénita o adquirida. La parálisis congénita del nervio oculomotor es poco común. Esta probablemente puede ser debido a aplasia o hipoplasia del tercer núcleo, el traumatismo intrauterino, el traumatismo del parto y las infecciones intracraneales e intrauterinas son causas de una parálisis congénita o neonatal del tercer par craneal. Una parálisis adquirida del nervio oculomotor, entonces va a ser por o alguna vasculopatía. Estas causas vasculares de parálisis del tercer par incluyen entonces diabetes, aterosclerosis o hipertensión sistémica. La migraña oftalmoplégica puede causar una parálisis del tercer par craneal parcial o completa y se observa comúnmente en pacientes pediátricos menores de 10 años. Las características clínicas de la parálisis del tercer par craneal dependen de si es completa o incompleta y de si las fibras pupilares están involucradas o no.
Las características clínicas entonces van a ser la blefaroptosis, se va a desarrollar debido a la parálisis del músculo elevador del párpado superior. El globo ocular va a estar boca abajo y ligeramente torcido. La aducción, elevación, depresión y extorsión van a estar restringidas. La pupila puede estar fija y dilatada debido a la parálisis del músculo del esfínter pupilar. Sin embargo, la lesión que preserva la pupila puede ocurrir debido a la diabetes por la isquemia. La acomodación se pierde por completo debido a la parálisis de los músculos ciliares. Sin embargo, en las lesiones que preservan la pupila va a estar intacta. Y puede haber una diplopía horizontal cruzada que va a ser común con una ligera desalineación. La oftalmoplegia externa, los movimientos oculares están restringidos en todos los campos excepto en el temporal, en la parálisis completa, mientras que en la parálisis incompleta va a haber una limitación parcial. La parálisis de la edición superior del tercio nervio, el tercer par craneal, causa atosis. Y en la oftalmoplegia interna, la pupila está dilatada y no reacciona a la luz en la oftalmoplegia interna completa. La pupila está semidilatada y reacciona con lentitud a la luz en la oftalmoplegia interna incompleta. Entonces, en la imagen vamos a tener este ejemplo. Tenemos una parálisis del tercer par craneal del ojo derecho. En la imagen A hay una limitación de la dextroelevación, B una limitación en la elevación, C una limitación en la levoelevación, en la D hay una aducción normal, E sería una atosis del ojo derecho, donde se eleva manualmente el párpado y una exotropía. En la F tenemos una limitación de la aducción, la G limitación en la dextrodepresión, en la H una limitación de la depresión y la I una limitación en la devodepresión. Los diagnósticos diferenciales de la parálisis del nervio oculomotor incluye oftalmoplegia externa progresiva, enfermedad ocular tiroidea temprana, miastenia gravis, enfermedad inflamatoria orbitaria, síndrome de Duane, blefaroptosis congénita, afecciones miopáticas generalizadas y otras causas de anisocoria. En el diagnóstico vamos a pedir investigaciones para la localización de la lesión causante y la determinación de la etiología subyacente. Va a implicar investigaciones como imágenes de imágenes, exámenes de sangre, examen de líquido-cefalorraquídeo. Por ejemplo, en las imágenes por resonancia magnética, esta es una modalidad de imagen más sensible que la TAC, que nos ayuda a detectar una pequeña lesión intraparenquimatosa del tronco encefálico, como un infarto, un pequeño absceso o un tumor. También se considera el procedimiento de elección para demostrar inflamación e infiltración meningia y dural. También está indicado si el paciente tiene parálisis adicionales de pares craneales u otros defectos neurológicos o la parálisis no mejora dentro de los 3 meses posteriores al tratamiento. De igual manera está la angiografía por resonancia magnética. Esta se consideraría la modalidad de elección en todos los pacientes de 10 a 50 años de edad con parálisis del tercer par que afecta la pupila. Si la resonancia magnética y la resonancia por angiografía son normales, entonces se deben evaluar para detectar diabetes e hipertensión. La TAC sería más sensible que la resonancia magnética para demostrar alguna hemorragia subaracnoidea. Clasificaciones dentro de las lesiones, como se pueden encontrar en ciertos tumores y en aneurismas grandes. Ahora, la punción lumbar va a ser necesaria en determinadas situaciones para demostrar la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo, células malignas en una infiltración neoplásica, una reacción inflamatoria o microorganismos. El líquido cefalorraquídeo con sangre suele observarse en la parálisis del tercer nervio secundaria a la rotura de un aneurisma en valla de la arteria comunicante posterior. La miastenia gravis simula la parálisis del nervio oculomotor, por lo que se pueden realizar otras pruebas sencillas como las pruebas de sueño o pruebas de hielo para descartarla. Tenemos la tasa de velocidad de sedimentación de los eritrocitos, la proteína C reactiva. En los pacientes que sean mayores de 55 años o que está asociada con alguna polimialgia aromática, se debe solicitar el BES
y el PCR. Si estuvieran elevadas, se debe considerar la realización de una biopsia de la arteria temporal para confirmar una arteritis temporal. Dentro del tratamiento, en pacientes con parálisis oculomotora debemos esperar y observar al menos 6 meses para una recuperación espontánea. Se debe realizar un seguimiento del paciente cada 6 semanas y en cada visita se deben realizar mediciones de exotropía o hipotropía con prueba de cobertura de prismas, gráficos de hipotropía para evaluar la velocidad de recuperación. Los pacientes pediátricos deben ser monitorizados para detectar ambliopía. La inyección de toxina botulínica en el músculo recto lateral no es afectado. Es útil para prevenir su contractura antes de que la desviación mejore o se estabilice. Se debe considerar la terapia con parches para prevenir el desarrollo de la ambliopía. El tratamiento quirúrgico se debe considerar después de 6 a 8 meses de la fecha de inicio de la parálisis. Y entre el pronóstico, la parálisis oculomotora secundaria de diabetes, herpes zóster o polineuropatías infecciosas agudas van a tener una buena recuperación. Y las que son secundarias de hemorragia subaracnoidea, meningitis y neoplasias tienen mal pronóstico con una mortalidad y morbilidad significativa. Dentro de las parálisis por el cuarto par craneal, entonces tenemos la congénita y la adquirida, donde la congénita pues igual va a ser rara, si ocurre en el núcleo. La adquirida va a ser más común. En la congénita la ambliopía es común, en la adquirida no es común. La exciclodeviación no es común en la congénita, va a ser común en la adquirida. Posturas anormales de la cabeza. Algunos se pueden ver en fotografías antiguas en la congénita, en la adquirida no se va a encontrar. Asimetrías faciales pueden estar presentes en algún lado de la cara en las congénitas y no presentes en la adquirida. La etiología de la parálisis del cuarto par, la congénita, es relativamente común y resulta de un defecto en el núcleo o porción motora del nervio. La parálisis congénita del cuarto nervio permanece compensada y no reconocida durante la infancia, solo para manifestarse más tarde, ya sea de forma espontánea o después de un trauma menor. El adquirido, las causas adquiridas de parálisis del nervio troclear incluyen traumatismo, lesiones vasculares o aneurismas o tumores, desmielinización, miastenia ocular, neuropatía diabética y herpes zóster. Alrededor del 20% de los casos son de naturaleza idiopática. Las características clínicas, la principal queja del paciente es la diplopía vertical u oblicua. El paciente siente dificultad para leer porque las letras parecen inclinadas. La diplopía suele empeorar al mirar hacia abajo y apartar la mirada del lado del músculo extraocular afectado. El ojo afectado está hipertrópico en la posición primaria. El paciente entonces a menudo adopta una postura anormal de la cabeza, con depresión del mentón, giro de la cabeza hacia el lado opuesto y la cabeza inclinada en dirección contraria al ojo, el lado afectado, para de esta manera reducir la diplopía, como podemos ver en la imagen. En caso de parálisis del cuarto par craneal, el examen del movimiento ocular puede mostrar una elevación excesiva del ojo derecho debido a una contractura del oblicuo inferior derecho, depresión defectuosa del ojo derecho, elevo de presión y elevación derecha normal, con depresión derecha, de extroversión, de extroelevación y de extrodepresión, como se puede ver en la imagen que tenemos a continuación. En las parálisis bilaterales del cuarto par, ambos ojos muestran hipertropía. El ojo derecho se vuelve hipertrópico cuando el paciente mira hacia la izquierda y la hipertropía del ojo izquierdo cuando mira a la derecha. Curiosamente, se desarrolla una esotropía bilateral, patrón en B, al mirar hacia abajo. El diagnóstico de la parálisis unilateral del cuarto par craneal se basa en la desviación vertical de inicio agudo, que aumenta en la mirada lateral contralateral, la mirada hacia abajo y la inclinación de la cabeza ipsilateral junto a la exciclodeviación, que también aumenta en la mirada hacia abajo y la inclinación de la cabeza ipsilateral. El diagnóstico diferencial de la parálisis del nervio troclear incluye enfermedad ocular tiroidea, miastenia gravis y otras causas de diplopía vertical.
Un músculo recto inferior fibrótico puede simular una parálisis del oblicuo superior contralateral. Dentro del tratamiento, los pacientes con parálisis del cuarto par, secundario trauma o isquemia microvascular deben ser observados durante 6 a 12 meses antes de la intervención quirúrgica debido a la posibilidad de recuperación espontánea. Dentro del pronóstico, la recuperación del parálisis del nervio troclear varía desde ninguna recuperación hasta una recuperación completa. Una recuperación completa sí es común en caso de isquemia o traumatismo después del alivio de la compresión de tumor o aneurisma que causa parálisis del nervio troclear. Y en la parálisis del sexto par craneal, el nervio abducens o el sexto par es un nervio motor puro que va a inervar el músculo recto lateral del globo ocular. El nervio abducens está situado en la parte inferior de la protuberancia, cerca de la línea media, debajo del piso del cuarto ventrículo. Está dentro de la etiología. La parálisis del nervio abducens puede ser congénita o puede ser adquirida. Dentro de la congénita, esto es poco común, pero puede ocurrir por una lesión en el nervio abducens poco antes o durante el nacimiento. Se cree que en algunos casos la hipoplasia congénita del núcleo abducens es la responsable. Y dentro de la adquirida, el sexto par craneal es el nervio motor ocular más comúnmente afectado. Es vulnerable al daño debido a su largo recorrido a través de la cisterna y su curva pronunciada sobre el borde superior de la parte petrosa del hueso temporal. Además, el nervio es delgado. Dentro de las características clínicas, las lesiones del nervio del abducens no producen debilidad de abducción ipsilateral, pero causan parálisis de la mirada horizontal hacia el lado de la lesión debido a la afectación de los centros horizontales en la formación reticular paramediana pontina. Las lesiones más allá del núcleo provocan debilidad del nervio y esotropía en la posición primaria con abducción defectuosa. Las parálisis aisladas del sexto par se caracterizan por una esotropia incomitante en el ojo afectado debido a la acción sin oposición del músculo recto medial que aumenta en la mirada hacia la acción del músculo lateral parético. El giro de la cara va a ser común y hacia la acción del músculo recto lateral paralizado. La diplopía no es cruzada, es horizontal y más pronunciada en la dirección del músculo recto lateral parético. Y aquí la visión va a ser peor de lejos que de cerca. Aquí tenemos un ejemplo de una parálisis del sexto par craneal del ojo derecho parcial. En la A hay elevación normal, en la B limitación en la abducción, abducción, en la C una esotropia ligera en la posición primaria y en la D una aducción normal y la C una depresión normal. En las investigaciones se encuentra la difusión del músculo lateral, recto lateral. El estudio clínico se dirigirá hacia una posible etiología como diabetes, hipertensión, otitis media, arteritis de células gigantes, sífilis, enfermedad de Lyme, trastorno de la tiroides, cánceres sistémicos y cerebrales y miastenia gravis. Así que hay que preguntar sobre un traumatismo reciente, que es una de las principales causas de la parálisis del sexto par. Y dentro de las investigaciones de laboratorio, entonces un análisis de sangre completo, niveles de glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa, una hemoglobina glicosilada, la velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, prueba rápida plasmática, prueba fluorescente de absorción de anticuerpos treponémicos, títulos de Lyme y pruebas de anticuerpos antinucleares. Dentro de los estudios por imágenes, la resonancia magnética está indicada en los pacientes con parálisis del sexto par craneal menor de 45 años, con dolor asociado u otras anomalías neurológicas, con antecedentes de malignidad, parálisis bilateral del sexto par craneal, parálisis de múltiples pares craneales y papiledema. También va a estar indicado si el paciente no muestra mejoría en un periodo de 3 a 6 meses o si otros nervios craneales se ven afectados. Se debe realizar una punción lumbar si la resonancia magnética no presenta nada especial. Se puede considerar una biopsia de la arteria temporal si los hallazgos de laboratorio y la de imágenes indican la posibilidad de una arteritis de células gigantes. Y ya para el tratamiento quirúrgico se recomiendan varios procedimientos de transposición muscular como el de Jensen, el procedimiento de Hummersheim y el de Behrens y Girard para la parálisis completa del sexto par. Dentro del pronóstico, la recuperación espontánea de las parálisis del sexto par secundarias a un traumatismo van a ocurrir en el 30 al 54% de los casos, aunque la recuperación completa puede que no sea superior al 27%. Muchas gracias.